Solo algunas familias desplazadas de la aldea palestina de Al-Kabri no han sido erradicadas de Palestina y se quedaron ahí después de Al-Nakba. Abu Mahmoud es uno de los pocos que se quedaron y resistieron a pesar de la ocupación. Hoy hace memoria ante el canal de Al-Mayadin, recordando cada piedra que había aquí. Un paraíso de Dios sobre la tierra, con una fuente llamada Al-Asal, de la que bebían los habitantes del poblado. Bajo la tierra había una fuente, un acueducto llamado Al-Basha, el cual fue canalizado por Al-Jassar hacia Acre. Todos son recuerdos. No hay un grano de tierra que no habíamos pisado, o terrenos donde no nos habíamos acostado. En el huerto donde se encuentran los viñedos dormíamos. Todos los veranos con la temporada de la cosecha de las uvas ahí dormíamos. Esa es su tierra, y es la 20ª ocasión en la que los palestinos de los territorios del 48 conmemoran su Nakba, paralelamente con la celebración de Israel de lo que llama el Día de la Independencia, y organizan en esa ocasión la Marcha del Retorno. Este año también colocaron una carpa de protesta para apoyar a los presos en su huelga de hambre. Los presos, por supuesto, han luchado y han pagado un precio muy alto por la libertad y la independencia del pueblo palestino y por el derecho de los refugiados y los desplazados al retorno a sus aldeas y ciudades que habían abandonado el año 48. 69 años después de Al-Nakba, los palestinos no han olvidado en ese tiempo a más de 500 aldeas y ciudades de las que fueron desplazados más de 800.000 personas que se han convertido en refugiados. Con una voluntad que rompe todas las cadenas, los presos arrebataron con su huelga de hambre el año 92 el derecho de la educación universitaria, después de lograr el derecho de presentar los exámenes de la secundaria general, el bachillerato, en el año 71. La ocupación puso como condición que la educación universitaria se realizara única y exclusivamente en la Universidad Abierta de Israel. De esta manera, un gran número de prisioneros se inscribieron para estudiar los dos idiomas, el hebreo y el inglés, con el objetivo de garantizar su éxito. Miles de prisioneros culminaron la etapa de educación secundaria y la licenciatura durante su tiempo en el presidio, mientras que cientos lograron obtener sus títulos de maestría y doctorado, a pesar del acoso de las fuerzas ocupantes que nunca se detuvo. En el año 2006, las fuerzas ocupantes empezaron a presionar a los prisioneros universitarios, impidiendo que los nuevos presos se incorporaran a las universidades, y algunos fueron castigados impidiéndoles completar sus estudios, y durante las negociaciones para lograr el acuerdo de canje de los hombres libres, la ocupación prohibió el ingreso de libros y limitó el número de universitarios en cada cárcel, así como también prohibió el estudio de algunas carreras universitarias en el encuentro con los supervisores académicos. También confiscó los libros de los presos universitarios que eran trasladados entre las diferentes cárceles. Presiones que llegaron hasta el punto de emitir un fallo judicial impidiendo la incorporación de los presos a la Universidad Abierta de Israel en el año 2011. A pesar de todo esto, los presos hallaban alternativas para completar sus estudios superiores en universidades palestinas y árabes que organizaban su inscripción. La educación en las cárceles no se limitó a la obtención de títulos universitarios, sino que se amplió la práctica de aprender idiomas los unos de los otros y la realización de sesiones culturales sobre temas relacionados con la lucha y otros temas en general, además de la organización de cursos para la memorización del Corán y la alfabetización. La educación autodidacta se realizaba por medio del intercambio de libros y su colección en las bibliotecas de las cárceles, lo cual fue una práctica diaria de los prisioneros detrás de los barrotes. Por supuesto, las fuerzas ocupantes intentaban constantemente impedir estas sesiones y reunir y aislar a los presos a cargo de ellas, utilizando a veces la fuerza. La presión por parte de la ocupación y el hecho de prohibir a los prisioneros presentar los exámenes de secundaria e impedirles completar sus estudios universitarios colocó el derecho a la educación en la lista de las demandas de la huelga por la libertad y la dignidad, la cual es una huelga abierta y continua hasta lograr obtener todas las demandas según los líderes del movimiento de los presos.
El Congreso de Estados Unidos se dedica con el inicio de este mes y hasta mediados del próximo mes de junio a estudiar nuevas propuestas sobre el proyecto de la ley de la calle, que es el nombre que le dieron economistas expertos libaneses a un proyecto de ley estadounidense del que se habían filtrado algunos extractos, siendo estos suficientes para afirmar que no tienen relación alguna con cualquiera de las leyes internacionales. Todo tipo de lobby dispone entonces de tiempo para hacer lo que pueda dentro del Congreso. El asunto trata de un segundo capítulo de una serie cuyo propósito es presionar a Hezbollah, una serie que recibió una dosis de apoyo adicional después de la visita de Benjamin Netanyahu a Washington, reduciendo de esta manera los tiempos y haciendo que los proyectos sean aprobados prematuramente cuando antes necesitaban de meses de estudio y escrutinio. El proyecto de ley estadounidense, como lo confirman los propios expertos, no afecta en realidad al partido o a su medio social, sino a todo el Líbano. Se trata de normas generales y discrecionales por medio de las cuales se puede acusar a cualquiera, y por ello todos los componentes de la sociedad libanesa se encuentran amenazados, incluyendo el Movimiento Futuro y el Partido de las Fuerzas Libanesas y otros partidos que se consideran adversarios políticos de Hezbollah. Nadie queda excluido ante esta declaración de guerra, tal como lo señalan quienes plantean ese enfoque. El frente económico es manejado por los Estados Unidos, mientras que el político se encuentra a cargo de Israel, que con seguridad aprovechará el hecho de que Estados Unidos preside ahora el Consejo de Seguridad. Esta doble presión se enmarca en un viejo nuevo proyecto para deshacer la conexión entre Hezbollah y la gestión presidencial, a sabiendas de que el presidente, el general Michel Aoun, también declaró nuevamente que estas nuevas sanciones son una amenaza para el Líbano y para su pueblo. La presión ejercida por los dos frentes conducen a dos posibilidades que no excluyen un papel evidente ejercido por algunos estados del Golfo. El primero es imponer un sitio contra el partido y obtener por la vía de la intimidación lo que Israel no pudo lograr con la guerra. Y el segundo es preparar efectivamente una guerra contra Hezbollah y el Líbano, como lo señaló hace 2 días la revista estadounidense Newsweek, que habló de un ataque preventivo contra Hezbollah que daría lugar a un cambio radical en toda la región. El panorama podría resultar más claro a través de las palabras del secretario general de Hezbollah pronunciadas el martes con motivo del Día del Herido. Brutales y demoledoras guerras de aniquilación entre los grupos armados en Al-Ghouta Oriental y disparos contra manifestantes civiles en las calles. Todo esto no logró conmover a los medios occidentales o incentivarlos para hacerle seguimiento, como ha sido su costumbre al fijarse en cada detalle relacionado con los derechos humanos y la protección de civiles en las diferentes regiones del Estado sirio. Los incidentes del Han Shaykhun alertaron a los medios occidentales sin que se dispusiera de pruebas y de evidencias que relacionen el hecho con el Estado sirio, pero al mismo tiempo se trató con calma y extrema frialdad con la masacre de los civiles de Al-Kafraya y Al-Fawa a pesar de su atrocidad. Son ejemplos vivos del eclecticismo practicado por los medios de comunicación occidentales en el trato con los acontecimientos en Siria, que ignora eventos y se centra en otros en función de los objetivos de las políticas hostiles adoptadas por los países occidentales desde el comienzo de la guerra contra Siria. He ahí a los grupos terroristas masacrándose en Al-Ghouta Oriental, completando con esto el proyecto de liquidación y exclusión que han adoptado desde que aparecieron. Sin embargo, no se produce una cobertura seria y objetiva de este fenómeno en los medios occidentales, a pesar de su dimensión salvaje e inhumana, que llegó al punto de disparar contra civiles por el simple hecho de protestar contra la amenaza que estas acciones cometidas por los militantes armados representan para sus vidas y sus medios de subsistencia. De acuerdo con la experiencia pasada, un evento similar en zonas del Estado sirio habría iniciado una campaña de condena mediática y de derechos humanos y un seguimiento diario y vigoroso de los hechos, los detalles y los testimonios. Periodistas independientes que volvieron del teatro de los acontecimientos en Siria revelaron la magnitud de la falacia y la manipulación practicada por los medios occidentales al tratar con el evento sirio, pero sus testimonios no tuvieron un impacto positivo en el sistema de medios que controlan el escenario noticioso occidental, un sistema al servicio de los planes colocados para derrocar al Estado sirio. La calle del Arabi Ben Mehdi, en el corazón de la capital argelina, se encuentra despejada. Salvo de aquellos que llegan para atender alguna necesidad, estas pancartas son todo lo que queda de una agitada campaña electoral parlamentaria.
la sexta en la historia del multipartidismo en Argelia. Las autoridades apuestan por una alta tasa de participación, mientras apuestan los votantes por conservar una voz que no quieren que se escuche, contrario a los llamados hechos a través de las consignas utilizadas por el Ministerio del Interior. No sufragaré porque es una convicción la de no sufragar. Sé que ninguno vendrá con algo nuevo. Estos con seguridad no reflejan la realidad de los 20 millones de votantes, pero representan un verdadero temor y un reto difícil, ya que en las últimas elecciones parlamentarias el porcentaje de participación no superó el 40%, pese a que ningún partido había hecho un llamado a boicotear el evento. Los llamados a boicotear se limitaron esta vez a los discursos de los partidos opositores, que son la vanguardia de las libertades bajo una dirección de Ali Benflis, el cual no había participado antes en unas elecciones parlamentarias, y el partido La Nueva Generación de Soufiane Jalali, y esto es motivado por el hecho de que nada ha cambiado. Mientras que los islamistas tal vez percibieron que hubo un cambio por el hecho de que las autoridades atendieron la petición de establecer un consejo independiente que se ocupa de monitorear las elecciones y que es presidido por Abdel Wahab Derbal, que es uno de los suyos, además de elegir esta vez la unión de una forma no convencional, estableciendo listados únicos distribuidos en dos formaciones, para así obtener más de los 47 escaños actuales, aunque su clasificación como terceros está casi garantizada en el último decenio. En particular, después de que el secretario general del gobernante Frente de Liberación lanzó su bomba electoral al señalar que el partido va a gobernar al país por lo menos por 100 años más, por el hecho de ser la fachada política del Ejército de Liberación que rescató al país sacudiendo la bota del ocupante francés. Mientras tanto, el partido Reagrupación Nacional Democrática, y a pesar de la confrontación entre su presidente Ahmad Ouyahia y el presidente del partido gobernante Jamal Ould Abbas, sus posibilidades de bajar al segundo lugar siguen vigentes y no hay indicadores que señalen lo contrario. Estas elecciones también son escenario del retorno de la Agrupación por la Cultura y la Democracia, que compite con el partido Frente de Fuerzas Socialistas en la región de la Kabilia, que abarca 5 áreas electorales en medio de la participación de unos 60 partidos que son atraídos por el edificio de Sihud Youssef, así como atrae a millones de argelinos cumplir con su juramento.